Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Apodado el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 jóvenes varones entre 1978 y 1991. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. A diferencia de la generalidad de los asesinos seriales, tuvo una infancia aparentemente feliz, cobijado principalmente por su padre, Lionel Dahmer. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años empezó a torturar todo tipo de animales que cazaba en el bosque y cercano a su casa. Una vez muertos, coleccionaba sus huesos. Tenía en formol varios tipos de insectos. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y jugar tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol y la marihuana. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en otoño de 1978 ingresó en la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol, la abandonó en el siguiente semestre. En junio de 1978, cuando tenía 18 años, encontró a Stephen Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer era homosexual y tenía la fantasía de recoger un autostopista y acostarse con él. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no era homosexual y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportarlo y lo golpeó en la cabeza para luego estrangularlo con una pesa. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército y fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir y trabajar un tiempo en Florida, volvió con su abuela en Ohio. Tiempo después, Dahmer relataría que allí donde su abuela, él tenía un maniquí que guardaba en su closet, tenía relaciones sexuales con el maniquí y fantaseaba con que era un cadáver. Tras su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales y homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo en público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto recientemente para practicar necrofilia, pero el suelo helado a causa de las nevadas se lo impidió. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Bebieron mucho y fueron a una habitación de hotel. Dahmer no recordaría cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana siguiente descubrió que el chico estaba muerto. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta, en la que metió y llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo sexo con el cadáver, después lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, a la cual hirvió y blanqueó, para después exponerla como un trofeo en su habitación. A quienes preguntaban, les decía que había comprado el cráneo a un estudiante de medicina. El 25 de septiembre de 1988 se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico losiano de 13 años para posar por unas fotografías, pero lo drogó y abusó de él. Los padres realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1989 fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Cuando Dahmer, en condición de régimen semiabierto, solicitó la libertad bajo palabra, incluso su padre, uno de los más acerridos defensores, escribió al juzgado poniéndose a su excarcelación, antes de que finalizara el programa de tratamiento, pero aún así fue puesto en libertad. Mientras era procesado por abuso de menores, Dahmer conoció a un Tony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle algunas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela donde lo estranguló
tuvo sexo con su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa con él, y ante la negativa de estos, los mataba. Luego de cumplir su condena por abuso y mudarse a su departamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más, hasta julio de 1991. En el momento de su detención, Dahmer había asesinado a 17 personas, todos hombres, en su mayoría negros, jóvenes y homosexuales. Aquel 22 de julio de 1991, la policía halló a lo que sería un santuario de atroces crímenes, decenas de fotografías de cuerpos descuartizados y cráneos humanos en una nevera, carne humana en el congelador, manos y miembros en ollas, genitales conservados en cloroformo, toda una macabra colección. En un rincón del apartamento tenía un barril con ácido donde colocaba los torsos de sus víctimas. Además de los asesinatos, Dahmer llevó a cabo macabros experimentos. Practicó lobectomías a algunas de sus víctimas inconscientes. En más de una ocasión, abrió agujeros en el cráneo de algún joven drogado y vertió en ella solución de ácido clorhídrico en el interior. Dahmer quería tener el control sobre sus víctimas y su intención al realizar trepanaciones era convertirlos en una especie de zombie que le obedecieran ciegamente. Dijo que se obsesionó con crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él pedía y que se quedara haciéndole compañía. Durante su juicio, fue necesario protegerle con una barrera de 6 metros de alto. Después del veredicto, habló por primera vez al tribunal diciendo: «Señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho». Su alegato de enajenación mental fue desestimado y le condenó a 957 años. Fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portage, donde para su seguridad no tenía contacto con los presos comunes. Dahmer pidió a las autoridades tener más contacto con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. Apenas había cumplido 2 cuando fue asesinado por otro convicto durante una riña. Para muchos, la muerte violenta de Dahmer fue un final apropiado. Otros, en cambio, se enfurecieron al perder la oportunidad de ver a Dahmer pagando durante muchos más años los crímenes cometidos. Los médicos extrajeron el cerebro de Jeffrey Dahmer para estudiarlo. Meses después, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse ante los tribunales. La madre deseaba venderlo en un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo. La ciudad de Milwaukee destinó $400,000 a la adquisición y destrucción de las herramientas, las fotografías y la nevera de Dahmer para evitar que se creara una colección con ellos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal para ver más videos como este. Activa las campanitas de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo video y síguenos en redes sociales.